Muy buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Nuevamente venimos a una nueva clase, en este caso continuar con lo que fue la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y cómo quedó el mundo dividido después de esta guerra, ¿sí? La clase pasada habíamos hablado acerca de las consecuencias específicas de la Segunda Guerra Mundial y hoy vamos a hablar sobre la Guerra Fría y cómo se da este mundo de la posguerra posterior a la Segunda Guerra Mundial. Recuerda, soy el profesor Marco Antonio Santa Cruz Tapia y no olvides suscribirte. ¿Para qué? Para poder visualizar los otros vídeos que vamos subiendo sobre pequeñas clases, no extensas, no va más de 20 minutos, que le explicamos de una manera breve pero clara algunos hechos importantes, ¿sí? Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la formación de los dos bloques, el mundo dividido en dos bloques, y por supuesto de los inicios de la Guerra Fría con lo que vendría a ser la Guerra Civil Griega y con la crisis de Berlín, que ojalá lo entiendas, ¿sí? Entonces comencemos. El mundo después de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, el mundo quedó, pues hubo una nueva política internacional definitivamente. En esa nueva política internacional, el mundo se dividió en dos bloques, ¿sí? ¿Entre quiénes? Entre el bloque capitalista, liderado por los Estados Unidos, y el bloque, en este caso, socialista, liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Ambos con su su ideología, su economía, su política totalmente opuestas. Mientras uno pues proponía la propiedad privada, el otro proponía la propiedad social. Mientras uno te habla de la distribución de la riqueza de acuerdo a tu trabajo, el esfuerzo, el otro te habla pues de una distribución más equitativa, más social de la riqueza y que llegue a la mayor cantidad de las personas, ¿sí? Entonces todo este enfrentamiento ideológico entre el gigante soviético, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y los países capitalistas de la órbita de los Estados Unidos llegan a un punto de fricción durante la conferencia de Yalta en 1945, donde justamente se reunían pues para ver cómo iba a quedar el mundo, se iban a repartir el mundo, hay que decirlo así, ¿no? Entonces no se ponían de acuerdo porque tenían intereses encontrados, pues. Entonces toda esa lucha, esa fricción ideológica entre estos dos bloques va a provocar la Guerra Fría. Es decir, el temor, el miedo, ¿a qué? A una tercera guerra mundial. A eso se llama equilibrio del terror. ¿Y por qué miedo? ¿Por qué frío? Porque estos bloques pues se estaban armando con armas nucleares. Entonces una tercera guerra mundial iba a acabar definitivamente con la especie humana. Entonces, esto va a traer en ambos bloques, ojo, una carrera armamentista para ver cuál de los dos bloques se arma mejor y está mejor preparado en caso de una guerra. Y por supuesto también una guerra económica para demostrar cuál de los dos bloques es el que tiene la razón, es el mejor. ¿Me dejo entender? Entonces todo este enfrentamiento divide al mundo pues en dos bloques. En el bloque capitalista, liderado pues por el gendarme del mundo, los Estados Unidos, y el bloque socialista, hasta ese momento la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Entendido? Entonces, dentro del bloque socialista ya sabemos que está la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero a este bloque se le va a unir Polonia, por ejemplo, que después de la guerra, recuerden que salió beneficiado, Polonia, ahí el Partido Reformista Comunista, liderado por Gomulka, va a tomar el poder. Pero como Gomulka no tenía la aceptación tanto del pueblo, y más bien tuvo la oposición, sí, del electricista Lech Walesa, que va a tener el apoyo popular, etcétera, ¿no? Que fue un dirigente obrero que se ganó el respeto de todos, menos de la Unión Soviética. Entonces, ante esta situación en Polonia es que se va a producir un golpe de estado del mariscal Kuraszewski. Este mariscal va a dar el golpe de estado y va a evitar que intervengan los rusos en su país, en Polonia, pero eso sí hace que Polonia, Kuraszewski hace que Polonia se ponga dentro de la esfera soviética. El otro país que se une a este bloque es Checoslovaquia. Recuerden que Checoslovaquia, después de la Segunda Guerra Mundial, los comunistas se apoderaron del gobierno. Así, Alejandro Dubček va a llegar al poder en Checoslovaquia, pero él se va a mantener fuera de la esfera de la Unión Soviética. Es por eso que los soviéticos van a motivar una invasión y van a acabar con lo que se llamó en su momento la Primavera de Praga, o también llamado el socialismo con rostro humano, que había propuesto Dubček. ¿Sí? Dubček, entonces, ante la invasión soviética, va a ser reemplazado por Husak, y Husak se va a poner pues del lado de los soviéticos. El otro país es Hungría. En Hungría, después de muchas luchas en Hungría, el que va a tomar el poder va a ser un comunista llamado Imre Nagy. Pero Nagy también toma sus distancias con la Unión Soviética.
Esto va a motivar que los soviéticos nuevamente intervengan y en este momento Janos Kadar se va a sublevar contra Nagy y va a pedir la intervención de la Unión Soviética. Los soviéticos le dan el apoyo, en este caso a Kadar, y Nagy va a terminar siendo fusilado. Lo van a fusilar y el nuevo poder pues queda en manos de Kadar, ¿no? Que se pone al lado de los soviéticos. También se unen a este bloque Rumanía, también se une Bulgaria, pero un caso especial es Yugoslavia, porque Yugoslavia, recuerden ustedes, y lo vamos a hacer después, va a intervenir mucho en lo que es la guerra civil griega. Yugoslavia se mantuvo fuera de la esfera soviética gracias a la labor del mariscal Josip Broz, socialista, más conocido como Tito, pero que en caso de un enfrentamiento bélico más grande, definitivamente Yugoslavia estaba pues en el bloque socialista. Lo mismo podemos poner acá, que en este bloque se va a encontrar pues la Alemania Oriental, que ya también lo vamos a ver, y Albania, ¿no? Albania. También vamos a encontrarlo, por supuesto, en la República Popular de China, en donde Mao Zedong había derrotado pues al nacionalista pro-estadounidense Chiang Kai-shek. También tenemos a Corea del Norte, con su líder Kim Il-sung, ¿sí? Vietnam, con su líder Ho Chi Minh, ¿sí? En Cuba, recuerden, con Fidel Castro, y Angola, entre los muchos países africanos. Entonces, esa es la situación del bloque socialista. Los capitalistas ya sabemos, pues, ¿no? Quiénes son. Entonces, ante esta situación, a ver quién es el mejor, que yo te gano. Entonces, en junio de 1947, el presidente Truman de los Estados Unidos, si es recomendado por su secretario de Estado, George Marshall, o Jorge Marshall, le plantea un plan económico para ayudar al bloque capitalista, para sacarlos de la crisis en que estaban, de lo arruinados que estaban. Les iba a prestar plata para que ellos mejoren su economía y demostrar así que el capitalismo es mejor que el socialismo, pues. Claro, y de paso, Europa quedaba, pues, endeudada con los Estados Unidos, ¿no? Entonces el dólar se fortalecía. Entonces el plan Marshall era perfecto, pues te ayudo y de paso te quedas endeudado conmigo. Entonces, este plan Marshall queda operativo en 1948 y aportó 12 millones de dólares en ese tiempo, muchísimo dinero, ¿sí? Para apoyar a 17 naciones de la Europa occidental. Entonces, el dinero llega desde los Estados Unidos para apoyar a los capitalistas de Europa para demostrar que ellos eran mejores. Es por eso que en 1948 se crea la Organización Europea de Cooperación Económica, OES. ¿Para qué? Para administrar la ayuda pues, del plan Marshall, del dinero que iba a dar los Estados Unidos. Sí, entonces todo el mundo aplaudía, llegó la plata, empiezan a desarrollar y se va a crear algunas instituciones como el Acuerdo General sobre Tarifas Aduaneras y Comercio. Se crea la Unión Europea de Pagos. Sí, eso es para administrar el dinero, el plan Marshall, ojo, ¿no? Se crea el Centro Europeo de Investigación Nuclear, la Agencia Europea para la Energía Nuclear, la utilización de energía atómica o también llamada Euratom, muy importante en esa época, y la Organización Europea para la Televisión, mira, Eurovisión. Entonces, ante ese desarrollo, ¿qué pasa? E inmediatamente el bloque socialista responde, pues. En septiembre de 1947 se crea la Cominfor en respuesta acá al plan Marshall. Es decir, la Cominfor es un organismo de información económica para los países del mundo socialista. En otras palabras, se firma este acuerdo ¿para qué? Para ponerse de acuerdo y ver cómo se ayudan económicamente ellos. Entonces, estos acuerdos se materializan con el plan Molotov. Digamos que si acá es el plan Marshall, acá es el plan Molotov. El plan Molotov, en donde se comprometen la Unión Soviética a darle dinero a los países, pero países del bloque socialista, para que se enfrenten. ¿Se dan cuenta o no? Yo hago algo, yo te respondo. Entonces, ante esta situación, en 1949, en Washington, ahí hay un error de escritura, en Washington, se crea la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es una organización de ayuda militar, que específicamente, en pocas palabras, significa que si un país del bloque socialista ataca a un país capitalista, se considera un ataque a todos. Y el que responde no es un país, sino responde la OTAN. ¿Me dejo entender o no? Entonces, esa es una alianza netamente militar, pues. ¿Sí? Es guerra. Entonces, el bloque socialista, ¿cómo responde? Responde con el Pacto de Varsovia. Varsovia está en Polonia, ¿no? Que también es una alianza militar creada el 14 de mayo de 1955 en clara respuesta a lo que es la OTAN. En otras palabras, ¿qué dice el Pacto de Varsovia? Que si un capitalista ataca a un socialista, se considera un ataque a todos. Entonces ahí está el miedo, pues ahí viene lo que se llama la Guerra Fría, el temor a una tercera guerra mundial. ¿Cómo responden los capitalistas? En 1950 se da la doctrina Schuman, que es de un francés, ¿no? El gobierno francés.
¿Para qué? Para la creación de un mercado común del carbón y el acero. Ya se pensaba en una unión económica, no solo militar. Mira, primero ayuda, después se unen militarmente, ahora buscan la unión económica. ¿Quiénes se unieron ahí? Benelux, en este caso que estaba integrada por Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, por Italia, por Francia y Alemania Federal, que fue un inicio. Entonces, ante esta situación, ¿sí? En 1950 se da el Tratado de Roma, y con el Tratado de Roma ese da el nacimiento a lo que se llama la Comunidad Económica Europea, con sede en Estrasburgo. Entonces, ante esta organización, esta unión económica de los capitalistas, los socialistas responden. ¿Ya? ¿Cómo van a responder? En enero de 1949 se crea el Consejo de Asistencia Mutua, llamada Comecon. Si acá es la Comunidad Económica Europea, acá es la Comecon, es la Comunidad Económica de los países comunistas, sin clara oposición a ellos. O sea, se unen económicamente, nosotros también. ¿De acuerdo? Miren, ¿no? Y se van formando pues estos bloques que empiezan a luchar entre ellos. Entonces, se empiezan a espiar, ¿no? Inclusive Truman fue el que le dio la idea a los norteamericanos, ¿no? Para crear la CIA, que es el Servicio de Inteligencia Americano, para espiar al bloque comunista. Mientras tanto, los comunistas responden con la creación de la KGB, que es la creación de los espías para espiar al bloque capitalista. Entonces, eso es pues lo que se llama la Guerra Fría, ¿sí? O el mundo dividido en dos bloques, el bloque capitalista y el bloque socialista, ¿sí? Espero que me hayan entendido. Vamos a continuar entonces. Bien, entonces, siguiendo con el análisis de estos dos bloques, pues como se pueden ver, va a haber conflictos que nos van a llevar casi a la Tercera Guerra Mundial. Hoy vamos a mencionar solamente a dos, ya luego habrá otro video donde hablaremos sobre la Guerra de Vietnam, sobre la Guerra de Corea, el conflicto árabe y todo ello, pero en bloques pequeños, ¿no? Para que tampoco sea tan cansado para ustedes. Entonces, los principales conflictos de la Guerra Fría, vamos a comenzar con la Guerra Civil Griega, que en realidad fue el inicio de lo que sería la Guerra Fría, el primer conflicto que casi nos lleva a una Tercera Guerra Mundial, teniendo en cuenta la formación de los bloques que se había visto de la OTAN y del Pacto de Varsovia, pues, ¿no? Entonces, en la Guerra Civil Griega, que va de 1944 a 1949, y que causó una guerra que causó la muerte de más de 100.000 personas, ojo, ¿no? Y que se dio después, pues, ¿no? De la, digamos, de la derrota de los alemanes, porque a los griegos lo habían invadido los alemanes, los nazis. Entonces, ¿quiénes se van a enfrentar? Los que se van a enfrentar van a ser, pues, por un lado están los monarquistas, los que favorecían al rey Jorge II y al gobierno que se había formado en el exilio, un gobierno de apoyo al monarca, dirigido por Papandreou, ¿correcto? Y los otros van a ser, pues, los que habían luchado justamente contra la invasión nazi, ¿no? Era, en este caso, la guerrilla que estaba, pues, controlada o dirigida por el Partido Comunista Griego, en este caso por la KKE y el Frente de Liberación Nacional. Entonces, ante el apoyo, miren, que había tenido la población, digamos, el Partido Comunista Griego, de la población griega, muchísimo, más de millones de personas que apoyaron a este partido. Entonces, los capitalistas vieron un peligro, pues, en que Grecia también se convierta o pase al bloque socialista. Ya no querían que el socialismo avance tanto, ya había avanzado por Polonia, Hungría, Rumanía, Checoslovaquia, y no querían evitar a toda costa de que también los griegos caigan bajo la influencia soviética. Es por eso que intervienen, claro, solapadamente, abiertamente no se podía, porque no se declaraba la guerra, la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Entonces van a apoyar al monarca Inglaterra, ¿sí? Liderado por Winston Churchill, y pues los Estados Unidos por el presidente Harry Truman, ¿no? Que ayudan directamente al gobierno monárquico. Y por el otro lado, los que van a apoyar a la guerrilla, en este caso, y al Partido Comunista, va a ser la Unión Soviética, ¿sí? En este caso Stalin, que va a tener algunos conflictos también internos con los griegos, y por supuesto el apoyo yugoslavo de Josip Broz, más conocido, recuerden, como Tito. Entonces, esta ayuda abierta de los norteamericanos, no tan abierta, digamos, de los soviéticos, hizo que se inclinara la balanza a favor de los monarquistas, quienes terminan venciendo. Y en este caso, pues, Grecia se mantiene dentro del bloque capitalista, pero casi nos llevan a una Tercera Guerra Mundial. El otro caso que se da ahí nomás también en estos años es la crisis de Berlín de 1948. Ojo, 1948. Recuerden que la guerra va de 1939 a 1945. Es decir, habían pasado 3 años ya. Y en esos 3 años no se habían puesto de acuerdo qué pasaba con Alemania. Entonces, ante esta situación, no solamente Alemania había sido dividida
en 4 zonas de ocupación, ¿recuerdan? Sí, la ocupación británica, la francesa, la norteamericana y la soviética. Sino que la capital, que era Berlín, también se había dividido en 4 zonas de ocupación, que se resumían en 2, ¿no? Un lado capitalista y un lado socialista. Entonces, la crisis de Berlín se da de la siguiente manera. Hay que decir la verdad, ¿por qué se dio esta crisis? No es por el bloque socialista. Miren, lo que pasó fue que en 1948 los aliados, es decir, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, sin consultar, llamémoslo así, a la Unión Soviética, crean la República Federal de Alemania. Una república netamente capitalista y crean una nueva moneda. En este caso, esa nueva moneda es el Deutsche Mark. El Deutsche Mark, que tratan de imponerla en todo ese territorio, ¿verdad? Pero entonces los soviéticos se oponen a esta situación. Entonces, ¿qué hacen los soviéticos? Como medida de protesta, los soviéticos responden aquí, en Berlín, ¿sí? Aquí, en esta zona. En respuesta, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas bloquea Berlín Occidental. ¿Se dan cuenta? Berlín Oriental, en este caso el Berlín de acá, este de acá, no puede comunicarse pues con el lado capitalista. Entonces le da un bloqueo terrestre, no deja que nadie pase, nadie llegue. Si con eso Stalin pensó que estaba teniendo una jugada maestra, pero digamos, no previó de que los Estados Unidos tenían pues una fuerza aérea moderna y poderosa, ¿no? Ahí se confió demasiado, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los aliados, específicamente los Estados Unidos? Los Estados Unidos, ¿qué responden? Los Estados Unidos responden, ¿sí? Mediante un puente aéreo, ¿sí? Aviones, ¿sí? Llevan alimentos, se comunican, con este caso, con el Berlín Oriental, se comunican a través de sus aviones C-47. Hicieron 275.000 viajes, miren, viajes. E inclusive, con estos aviones, el presidente de Estados Unidos amenazó de que si alguno de sus aviones era derribado, ¿sí? Inmediatamente se daba la declaratoria de guerra. Esto fue una tensión tremenda, ojo. Entonces, el bloqueo de Berlín prácticamente fracasa. ¿Qué hace entonces, en este caso, los soviéticos? Los soviéticos van a responder, pues. Los soviéticos responden creando con su parte la República Democrática de Alemania. Y ahí es donde se crean las dos Alemanias, una capitalista y la otra socialista. ¿Sí? El 12 de mayo de 1949, Stalin levantó el bloqueo y de esa manera terminó la crisis de Berlín. Pero en otras partes del mundo van a surgir nuevos focos que podrían habernos llevado a la Tercera Guerra Mundial. Eso fueron Vietnam, eso fue Corea, ¿sí? Eso subieron en África, siguieron en Asia, ¿verdad? Pero eso ya será tema de la próxima clase. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan comprendido sobre todo, rapidito nada más para no cansarlos, y los veo en la próxima clase. No olvides suscríbete.